y ha llegado el momento de hablar de historia. Para ello nos acompaña nuestra especialista Isabel Revuelta, nuestra historiadora de cabecera. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, muy buenos días. ¿De qué vamos a platicar hoy? Y bueno, vamos a hablar justamente en este marco de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Sí. A unos días, el 13 de agosto de 1521, vamos a hablar de un personaje importante que es Moctezuma Xocoyotzin. Bueno. El antepenúltimo güey tlatoani de este grandísimo imperio prehispánico, Tenochtitlan, el gran tlatoque mexica, fue uno de los gobernantes más destacados y también al que le tocó la debacle y el final de la época de sus tiempos y de todo. Cuando él era muy joven, era considerado un profundo sacerdote, muy religioso, noble. Evidentemente, su padre, Axayácatl, sustituye después Moctezuma. A los 35 años de edad se convierte en el tlatoani cuando muere Ahuizotl. Estos ya estamos hablando de 1502. Pero toda esta educación que tuvo en el Calmecac, toda esta educación que tuvo en el imperio mexica, va a trastornarse, va a transformarse en un emperador distante a su pueblo. Era de un ostentoso, era de un lujo. Moctezuma. Y de Moctezuma, muy distinto al resto de los tlatoanis. Las casas de Moctezuma, como se le conocieron después de la conquista, las nuevas casas de Moctezuma, donde ahora está el Palacio Nacional, habla de un aposento magnificente. Por supuesto que bajo su dominio el imperio logró una expansión sin parangón en la historia de los pueblos prehispánicos, pero como él vivía, los lujos como él vivía, traspasaron la historia. Tenía 20 aposentos, este palacio, un zoológico, la fuente, tenía una fuente con agua corriente que venía desde Chapultepec, en el acueducto de Carrizo, Piedra y Lodo, y tenía una personalidad, le llaman los historiadores, de mucha superstición. Era un gran sacerdote. Bueno, pero si todo el pueblo era, o sea, se regían por supersticiones. Absolutamente, por la religión. Y además no nada más era un militar connotado, sino era un sacerdote absolutamente recalcitrante en la religión mexica. Entonces, cuando empiezan en 1518 a llegarle noticias, o sea, lo que vendría siendo el día de hoy un dictador conservador, ¿no? Básicamente, sí. Fíjate, pasa la historia por su acción titubeante ante los españoles. Sí, claro. Muy al principio, digamos 1518, él confunde la llegada de la expedición de Juan de Grijalva como los emisarios de ese Quetzalcóatl, de ese Seacatl-Topiltzin Quetzalcóatl, que iba a llegar reencarnado. Era algo que se les quitó muy pronto cuando llegaron los verdaderos españoles y son más mortales que nada, entonces se dan cuenta que no eran ningunos dioses ni más, ¿no? Claro. Pero él en el fondo quizá eso fue lo que lo motivó a que cuando llega Hernán Cortés el 8 de noviembre de 1519 a conocerle, de alguna manera hasta se somete, lo recibe, lo invita a alojarse en el palacio de su padre Axayácatl y es hecho prisionero muy pronto. Bajo su dominio, bajo su liderazgo, los mexicas no pueden defenderse de los españoles y, obviamente, de todos aquellos pueblos indígenas que estaban en su contra. Y entonces Moctezuma va a pasar a la historia como el emperador que sale a decirle a su pueblo después de la matanza del Toxcatl que está enardecido el pueblo mexica porque no entienden la tibieza de Moctezuma, lo que está sucediendo. Sale y les pide que se tranquilicen, es apedreado y ahí la historia dice que no se sabe si se muere por esas heridas de su propio pueblo o lo terminan de matar los españoles. Fíjate qué interesante siempre esta historia. Gracias, Isabel. Vamos a seguir revisando, hablemos de historia, como tú dices. Muchas gracias, Mónica, claro que sí. Gracias, muy buenos días.